literalmente. Nos acompaña nuestro invitado en este momento, el señor Ángel Mendoza Aguirre. Él es el gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano ACTU, quien viene a conversar con nosotros literalmente del tema de la paralización anunciada para el día jueves. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, María de Jesús? Gracias a TV Perú Noticias por la oportunidad. Claro, encantados porque, mire usted, hablar de transporte es hablar de un problema, es una piedra en el zapato, ¿no? Un tema complicado para los limeños. Sí, porque todavía no logramos realmente tener un transporte eficiente, de calidad, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Claro. Ahora, para este jueves se anunció una paralización. Vale decir, no se trabaja, están ustedes pidiendo, ¿no es cierto?, el tema de las extorsiones, del sicariato, necesitan inmediatamente acciones que frenen esta situación. Sin embargo, ¿quiénes son los que alientan esta paralización dentro del sector transporte? Bueno, en principio debemos dejar muy claro que todos los gremios de las empresas de transporte formal, tanto a nivel de concesiones y a nivel del transporte urbano convencional o regular, no vamos a parar el día jueves 10 porque esta convocatoria se está dando por algunos grupos, por algunos gremios que lideran el transporte informal en Lima y Callao. De tal manera que nosotros no podemos caer ni en el juego de la informalidad y mucho menos en el juego político que están usando por el tema de la inseguridad que sí naturalmente existe en la ciudad, pero que quieren usar este elemento para poder levantar banderas de otra naturaleza, como es que el auto colectivo se quiera formalizar en Lima y Callao, lo cual sería un retroceso para la ciudad. Prácticamente entendemos que quienes están en todo caso alentando más esta paralización del día jueves son los sectores de informales, los colectiveros, por ejemplo. ¿Quiénes son? Sí, o sea, son los gremios de... digamos, los diferentes grupos de colectivos informales que circulan por Lima y Callao, pero que definitivamente nosotros vamos a poder ver el día jueves, así como ocurrió en julio del año pasado, 2 paros de los colectivos informales. Lo que ocurrió en la ciudad es que se vio que realmente la congestión vehicular se redujo. La velocidad de los vehículos del transporte formal se incrementó. Quiere decir que los usuarios pudieron llegar mucho más rápido a sus destinos. ¿Por qué? Porque precisamente el transporte informal, los autos colectivos, como vemos día a día, ¿no?, interrumpen las vías, entran a las vías segregadas, invaden los paraderos oficiales del transporte formal y definitivamente esto hace daño tanto a las empresas formales como a los usuarios que les quitan pues horas hombre de viaje en el vehículo. Claro, en realidad y afecta evidentemente el transporte, ¿no?, de las personas, que es lo que genera el caos y todo lo demás. Ahora, es muy importante lo que ustedes han avanzado en tanto gremio, ¿no? ¿A cuántos ustedes reúnen, cuántos conforman esta central en la que usted representa, ACTU? ¿No es cierto? ¿Todos son formales? Porque daría la impresión que acá hay un tema muy sensible y es que hay muchos informales en el transporte. No se logra la unificación, digamos, del sector transporte. Sí, yo creo que ahí, digamos, hay 2 grupos. Un grupo de las autorizaciones o las concesiones que están a nivel del metropolitano y los corredores complementarios, pero también tenemos el grueso de la ciudad, que es el 88%, que es el transporte urbano convencional. Entonces, sabemos que tenemos que dar un gran salto en el reordenamiento del transporte en Lima y Callao. Todavía es un servicio ineficiente, pero básicamente esto ha venido a menos por una serie de problemas como es la pandemia, como es el problema de la informalidad que ha crecido enormemente en Lima y Callao. Pero esto no debe de ninguna manera desdibujar que las empresas formales, donde están todos los gremios formales, puedan, más o menos, digamos, dar ese gran salto. ¿Cuántos? Bueno, el transporte urbano formal está conformado por 22.000 vehículos. Correcto. ¿No? Nosotros agrupamos a casi 3.000 vehículos, todos de 12 metros. O sea, ACTU. Así es, ACTU. Representamos más de 2.500 vehículos, casi 3.000, y de lo que se trata es justamente de nosotros migrar a la macrotransportación, porque todo sistema integrado en el mundo que es eficiente, justamente la idea es que el usuario se traslade en vehículos grandes, de alta capacidad, y no en vehículos pequeños, porque de lo contrario estamos generando más congestión vehicular. Y más caos, y además más contaminación. Quisiera leerle, por ejemplo, los integrantes o quienes conforman. El señor Héctor Vargas, que es presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, el mayor gremio de transporte de la ciudad, en 51 empresas asociadas. Está también integrando a EMUS, ¿no es cierto? El señor Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano ACTU,
¿correcto? Así es. El señor Martín Ojeda, que representa a AETU, ¿no es cierto? Así es. Y el señor Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, un gremio con 28 empresas asociadas. Digamos que los formales están siendo afectados también por el sicariato y las extorsiones. Sí, efectivamente. Yo creo que acá hay un tema de inseguridad que, como hemos visto, han habido muertes por parte de algunos conductores, ¿no? 4. Esto no debería seguir ocurriendo. Precisamente por ello es que el 26 de septiembre hubo una autoconvocatoria de los operadores, de los conductores del transporte urbano, porque no se podía permitir que esta ola de delincuencia pueda continuar. Nos hemos reunido con el ministro del Interior, quien nos ha dado, digamos, todo el respaldo, todo el apoyo. Se están viendo los operativos y lo importante es que el Ejecutivo ha declarado en emergencia varios distritos y eso está permitiendo de alguna manera pues paralizar los actos, digamos, que van en perjuicio Varias de cositas. la seguridad Desde la fecha en la que lamentablemente se asesinó a un cuarto, ¿no? Son 4 fallecidos en cuanto a lo que tiene que ver con las extorsiones y el sicariato en el transporte. ¿Cómo ha ido la situación luego de ello? Bueno, creemos que de alguna manera se ha paralizado un poco, porque vemos que la declaratoria de emergencia, la presencia de los militares, la presencia de la policía, las diferentes capturas que se han estado dando en estas semanas, en estos días, es importante, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que llamar la atención es que no por un tema de inseguridad que realmente existe, que seguimos exigiendo al ministro del Interior, con quienes el día de hoy nos vamos a reunir, nos han convocado para las 12 del día, justamente queremos que nos respalden, porque este jueves, si se pretende hacer un paro, bueno, cada quien es libre de poder hacerlo, pero lo que no pueden hacer es generar actos de vandalismo y romper las lunas, afectar a los buses y mucho menos afectar a los usuarios, ¿no? Que el día jueves quieren trasladarse a sus diferentes lugares. Claro, y hemos visto imágenes ya que prácticamente lidian con el vandalismo porque lanzan, ¿no es cierto?, todo tipo de objetos a los vidrios y a las lunas de buses repletos de personas. Claro, entonces creo que hay una tarea muy importante que el señor ministro del Interior tiene que garantizarnos el día de hoy, justamente que el día jueves 10 existan las garantías suficientes, en especial en la periferia de la ciudad de Lima y Callao, para que no se generen estos actos de vandalismo y el transporte formal pueda funcionar de manera normal. Claro, el transporte informal, en todo caso, va a estar obviamente en contra. Pero la pregunta también de rigor es si todos todos son convocados o no para establecer los acuerdos y las medidas asertivas. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos luego salen a decir, a nosotros no nos convocaron, no nos escucharon, por lo tanto hay descontento y desinformación, que es lo peor. Es que es importante que la población y los señores usuarios no se dejen confundir, y mucho menos el periodismo, en el sentido de que quienes dicen que no son convocados son aquellos que están al margen de la ley. O sea, ¿cómo convocar a un gremio, cómo convocar a un grupo de transportistas que son informales? Así es. O sea, acá se convoca por parte del ministro del Interior, el ministro de Transportes, el presidente de ATU, ¿no? Tiene que convocar pues a los que estamos regulados, cumplimos las normas. Y entonces de lo que se trata es de no confundir y que realmente este jueves 10 está garantizado de que nosotros vamos a salir a prestar el servicio para poder llevar a los señores usuarios a sus diferentes lugares de destino. Claro que sí, para llevar a los señores usuarios a los diferentes lugares de la ciudad, que es tan complicado en realidad, y que todo lo que motiva, ¿no? La tardanza en la hora del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es también entender el desorden y el desorden que representa en sí el transporte en nuestra ciudad capital. Es muy complicado unificar el transporte. ¿Qué les ha dicho la ATU? Entiendo que también ustedes tienen una reunión pauteada con la ATU y también con el Ministerio del Interior. Sí, ¿De qué se va a tratar? Yo creo que hay un tema de inseguridad y hay un tema de solucionar diferentes problemas del transporte urbano en la ciudad de Lima y Callao. Y para ello, justamente la semana pasada nos hemos reunido con el ministro de Transportes, ¿no? Raúl Pérez Reyes, y también con el nuevo presidente de ATU, quienes nos han dado, digamos, los lineamientos de lo que va a significar el reordenamiento del transporte urbano en la ciudad. Creo que ahí hemos convergido todos los gremios de transporte en el sentido de la claridad y de que se tienen que rectificar muchos errores del pasado para que justamente ¿Cuáles todos cambiaría podamos usted, participar en ¿cuáles cambiaría usted, don Ángel Mendoza, que conoce perfectamente el sector? O sea, ¿cuáles son los puntos en los que tendríamos que hacer esos cambios? ¿Y cuáles son? Porque ustedes van a la reunión con una propuesta. Claro, definitivamente en el sector transporte de lo que se trata es que los corredores complementarios sigan creciendo porque son insuficientes para atender tanta demanda.
hay que justamente aprovechar los espacios donde la informalidad está creciendo, es decir, te tiene que respaldar a las empresas del transporte urbano convencional para que puedan seguir creciendo, avanzando y atendiendo al público usuario. Es importante que las vías segregadas no solamente sean para los corredores complementarios, sino para el transporte urbano convencional, porque el transporte público transporta al 80% de los ciudadanos de Lima y Callao, entonces tienen que tener la preferencia más allá del vehículo particular, como en cualquier ciudad moderna en el mundo. Entonces, estas son, digamos, los diferentes temas que ponemos a tapete, y además las empresas tenemos que manejarnos bajo un nuevo modelo empresarial donde realmente tengamos la real administración, ¿no?, de la flota, de los conductores, de la operación, para que justamente el público usuario se beneficie de esto. Claro, lo importante es que el público usuario se beneficie, pero también la formalización de las empresas de transporte, ¿no? Que pareciera que cada día crece la informalidad y que en ello pareciera también como que se cuelan otro tipo de intereses. Se ha mencionado eso también, incluso el vandalismo que de por sí vemos ya nos afecta, ¿no? Claro que sí, porque por ejemplo tenemos un gran problema y está dentro de la agenda de revisar el plan regulador de rutas para Lima y Callao, porque no es posible que, por ejemplo, en algunos casos la flota se reducía para la empresa formal y esto pues iba a dar más paso a la informalidad. De lo que se trata es de darle una nueva mirada. Felizmente tenemos a un organismo técnico, GILATU, a un nuevo presidente que tiene mucha experiencia y con más razón va a poder darle la solución a todos estos problemas. Claro, veo que hay expectativa con esa nueva designación que usted acaba de mencionar, ¿no? Sí, no solamente por el nuevo presidente, sino porque realmente el señor ministro ha tomado de manera personal la agenda que hemos planteado todos los gremios para que se dé solución inmediata. Nosotros siempre hemos tenido un Ministerio de Transportes más ocupado en tema de infraestructura, de fierro y cemento, como se dice, pero ahora vemos pues un señor ministro que le está dando atención a todos los servicios básicos que van en favor de la población, que es el transporte urbano en este caso, ¿no? Claro. El caso de los subsidios, la moratoria de las deudas, el chatarreo vehicular y el rescate financiero en el transporte. Chiquitito. Por supuesto, o sea, realmente no podemos permitir que vehículos de más de 30 años sigan circulando en la ciudad. Requerimos un chatarreo, requerimos que el Estado pueda invertir para retirar la flota obsoleta, porque nos estamos llenando de contaminación. Recordemos que Lima es número 1 en todos los males, ¿no? En contaminación, en congestión vehicular, y esto pues definitivamente nos afecta a todos los ciudadanos en general. Bien. Y lógicamente el rescate financiero, porque creo que el Estado tiene que justamente intervenir en algo que ya anunció el señor ministro de Transportes, que son los subsidios, porque en cualquier ciudad moderna que tiene sistemas integrados de transporte eficientes, tiene que haber intervención del Estado, porque no todo el costo del servicio se puede trasladar a la tarifa del usuario cuando son de bajos recursos. De lo que se trata es que el Estado intervenga para lograr esas eficiencias y ese servicio de calidad. Bueno, entonces este jueves paraliza la ciudad o no, hay un paro de transporte, sí o no, va a depender mucho también de ustedes en el sentido de la reunión que tienen con NATU y el Ministerio del Interior el día de hoy. De acuerdo a lo escuchado a los líderes de los diferentes gremios del transporte urbano convencional formal, han anunciado que no va a haber paro. Claro está que hay una agenda en revisión, en atención. Más adelante uno podría decir que las cosas cambian, pero en la medida que el Estado cumpla, en la medida que las instituciones nos atiendan y resuelva el principal problema, no solo de nosotros, sino de la ciudad, de tener un mejor servicio de transporte, definitivamente no hay por qué, digamos, atizar paros que no tienen sentido. Y por el contrario, yo solamente quiero adelantar algo muy concreto. Verán que este jueves 10, si realmente el transporte informal para, vamos a darnos cuenta toda la ciudad que el servicio del transporte urbano convencional formal va, digamos, circular de manera normal. El servicio va a ser mucho mejor porque el usuario va a llegar mucho más rápido a su destino, no vamos a tener la congestión vehicular, no vamos a tener pues todo este problema de que el informal invade los carriles segregados y los paraderos del transporte y los formal. Colectivos, ¿no? Por eso, los autos colectivos, a ellos. Autos colectivos. Bien, muchas gracias nuevamente por estar esta mañana con nosotros, que les vaya muy bien. Ya nos contará usted cómo fue, a qué acuerdos se arribaron en esa reunión con el Ministerio del Interior y ATU el día de hoy. Claro que sí, gracias. Que le vaya muy bien. El señor Ángel Mendoza Aguirre, el gerente general de la Asociación de Concesionarios del Transporte Urbano, ATU. Nosotros